Entonces, bueno, vamos a ver estos temas. Vamos a ver estos temas de inmediato. Bueno, empecemos por el discurso del presidente Putin en el día de ayer. Empecemos por este discurso. Estoy buscando aquí algunos aspectos del discurso que había subrayado con relación al presidente Putin. Muy interesante porque ahí vemos cuáles son las amarras, cuáles son las cosas en las que él pretende sustentar esta guerra que no se sabe hasta dónde se prolongue. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos la visión histórica del presidente. La visión histórica del presidente Putin. La ex canciller alemana Angela Merkel decía o ha dicho que el presidente Putin, una de las cosas por la que es una persona un poquito compleja, el presidente Putin, es porque el presidente Putin tiene su propio mundo. Es decir, él tiene su lectura de la historia y tiene su concepción del mundo. Y dice Angela Merkel que es una concepción muy particular de la historia. Entonces, él habló ayer de Ucrania como territorio ruso y la necesidad de la recuperación de lo suyo por parte de Rusia. Por eso Rusia está en Ucrania. Rusia está en Ucrania porque Ucrania es territorio ruso. Esa es la lectura que el presidente le da, y es territorio ruso por los vínculos que hay entre Rusia y Ucrania, y que ciertamente de Kiev fue la sede de la dinastía rusa, o de una de las dinastías rusas, que eran lo mismo, que después Ucrania perteneció a la Unión de Repúblicas Soviéticas, etcétera, etcétera. Entonces, él se refirió a Ucrania no como un país independiente, sino habló de los territorios que hoy se llaman Ucrania. Yo creo que este enfoque es un enfoque desfasado, y que si se asumiera este enfoque, entonces el mundo fuera un caos. Cualquiera puede pensar que Ucrania es un asunto de ayer, porque cuando nos remitimos a la independencia ucraniana, estamos hablando del año de 1991. Entonces podemos decir, bueno, es verdad, ese país como un país soberano, propiamente soberano, tiene una historia muy reciente. Es un país que todavía no ha hundido raíces, que la mayor parte de su tiempo entonces ha sido un país ruso, un país soberano. Bueno, es verdad que la independencia ucraniana se produce a partir de los acontecimientos de 1989 y que se declara en 1991. Pero Ucrania viene reclamando esa independencia desde hace siglos. La primera vez que esa independencia se proclamó, aunque resultó tan efímera como la de Núñez de Cáceres,
fue en 1654, es decir, no es que en 1991, estamos hablando que un país que ya en el 1654 estaba proclamando su independencia, aunque no pudiera consolidarla, aunque fracasara esa proclamación, 1654. Ese país volvió a hacer lo propio, a intentar lo propio en el 1917. Y finalmente alcanza su independencia en el 1991. ¿Puede una potencia o un país alegar que son suyos los territorios que fueron suyos? Bueno, Dios no libre. Dios no libre, porque fíjense que una de las potencias que se está levantando en el mundo en estos momentos y que va a tener un papel estelar en la escena internacional es la India. La India es una de las grandes potencias emergentes del mundo. Y si mañana a esa potencia se le ocurre decir que son suyos territorios que hoy son países, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la India dice los territorios indios que hoy se llaman Pakistán son nuestros y yo puedo invadir ese país? Si la India dice, bueno, y los territorios nuestros que hoy se llaman Nepal, porque todo eso era de la India británica y hoy Nepal es un país. Fíjense que Pakistán, territorio indio, es un país. Nepal, territorio indio, es un país. Bangladesh es un país, territorio indio. Bután es un país, territorio indio. Sri Lanka es un país, territorio indio. Bután es un país, territorio indio. He mencionado 5 países que eran de territorio de la India, hoy son 5 países. Entonces, la India mañana puede decir, voy a estos territorios que hoy tienen el nombre de países, pero esos no son países, sino son territorios míos. Eso sería caótico. Lo propio puede ocurrir con México. Si México pues aprovechara un debilitamiento de los Estados Unidos como potencia, México puede entonces ir a territorios que hoy son estados de la Unión de Estados Americanos, de lo que es Estados Unidos, y puede decir, bueno, esos territorios eran mexicanos y hoy son estadounidenses, pero esos territorios siguen siendo mexicanos y ya usted sabe lo que se produce. O que la capitanía de Guatemala reclame los países que antes eran, que hoy son países y que antes eran provincias de la capitanía de Guatemala. ¿Qué pasaría? Es decir, todo Centroamérica era una capitanía de Guatemala. Hoy son países. Eso eran provincias de esa capitanía. El mundo se ha forjado de esa manera y va adquiriendo a través de distintos conflictos, digamos, una característica distinta. Y esa característica de hecho, fática, no puede ser desconocida en el futuro. Bueno, estamos hablando de que pudiera él tener razón porque hay una población rusa en los territorios que él dice que hoy se llaman Ucrania. En los territorios rusos que hoy se llaman Ucrania hay una población rusa. Sí es verdad que hay un pueblo ruso en Ucrania, pero en Ucrania no hay solo un pueblo ruso. Si cuando vemos la composición étnica de los pueblos ucranianos, nos encontramos con que en Ucrania, como es natural, hay ucranianos
que en Ucrania hay rusos, que hay judíos, que hay tártaros, que hay búlgaros. Es decir, allí no solo hay un pueblo ruso. Bueno, entonces vamos a ver la composición. Ucrania es un país plurinacional, pudiéramos decir, porque hay más de 100 nacionalidades entre los pueblos que integran Ucrania. La mayoría es la de los ucranianos, que es más de un 70%. La de los rusos está entre un 15 y un 18%. La de los rusos. Pero esos rusos que residen en Ucrania son rusos ucranianos. Son ucranianos. Y están contra lo que está ocurriendo con su país. Están contra lo que está ocurriendo con su pueblo. Entonces, esa es una visión que ustedes ven que, aunque está alegada en raíces reales, es decir, si nos vamos a los orígenes, él tiene razón. Este caballero que habló ayer, su luna de miel, cuando él se casó, él la pasó en Crimea. Crimea era rusa cuando Vladimir Putin se casó. Y él la sigue viendo como Rusia. Y él fue y se pasó allí su luna de miel. Hoy él la ocupó en el año 2014 de nuevo. Y está hoy en posesión de Rusia. Entonces, ¿qué entiende él? Que Occidente quiere apoderarse del dominio de esos pueblos que antes eran territorio ruso y que su acción está tratando de contrarrestar eso. Lo más preocupante de sus palabras tiene que ver con la congelación de el tratado sobre las armas nucleares. Eso es lo más preocupante del caso. Pues, si bien es cierto que Rusia no rompe con el nuevo START, que es el tratado para el control de la proliferación de armas nucleares, que se supone que tiene vigencia hasta el 2026, Rusia se coloca en pausa frente a ese tratado. Tal vez esto sea una jugada. Esto es una jugada porque cuando él le pone una manta de opacidad al tema de las armas nucleares y al manejo que él pudiera tener de las armas nucleares, en el fondo no está haciendo otra cosa que advertir que él se siente en capacidad de llegar hasta ahí. Y si a él se le compara, por ejemplo, en términos de la visión que tiene de las cosas con Hitler, pues ya uno sabe hasta dónde llegan, porque Hitler, la visión que tenía de la historia era muy particular, tan particular como la de Putin. Pero él estaba absolutamente convencido de su visión, como lo está Putin de su visión. Por eso él la llevó hasta las últimas consecuencias. Y cuando esa visión fracasó, se quitó la vida. Se quitó la vida. Porque incluso fracasada su visión, quiso tener una muerte heroica que reivindicara su visión en el futuro. Por eso es que los rusos, que son los que llegan al búnker de la Cancillería, donde él se quitó la vida y fue sepultado después de incinerado su cuerpo, y el de Eva Braun en el patio de la Cancillería, él ordenó que se le incinerara para que no pudiera reconocerse. Los rusos tuvieron información inmediata de lo que había ocurrido con Hitler, pero para no presentarlo como un héroe, ocultaron toda la información. Y esa información se conoció mucho después, porque un hombre que tiene la dignidad de quitarse la vida
antes de caer en manos del enemigo, está reivindicando su causa. Está reivindicando su causa, como la reivindicó Goebbels también, que no solo se quitó la vida a él, Goebbels envenenó sus hijos, envenenó a la mujer y se quitó la vida. ¿Por qué? Porque él estaba absolutamente convencido del proyecto que planteaba. Tan convencido que realmente Goebbels creó al Führer antes de conocer a Hitler. Goebbels creó al Führer. La figura del Führer estaba concebida en las teorías de Goebbels antes de que Goebbels conociera a Hitler, que lo conoció ya cuando había sido encarcelado. Pero ya él había concebido la necesidad que tenía Alemania de una figura como Hitler. Cuando conoció a Hitler, él dice, pero esta es la figura que he descrito. Este tiene todo el perfil de lo que necesitamos, y a partir de ahí pues se le une en la lucha y termina quitándose la vida. Entonces, un individuo que tiene su propia visión del mundo, bueno, si estuviera en disposición de quitarse la vida, está en disposición también de llegar hasta cualquier otra consecuencia. Y en el fondo Putin, al dejar ese manto ahí, al dejar esa posibilidad, eso es lo que sugiere. Yo quiero sembrar incertidumbre con relación a la posibilidad de que pudiéramos tener un conflicto nuclear si me veo acorralado. Entonces, esa es la parte un poco más preocupante, pero el discurso de él fue 50% eso y 50% algo que se supone que sería secundario para un hombre que está en medio de una guerra, pero él sabe que no es secundario. Él sabe que es una parte esencial en los apoyos que necesita. Y le dedicó tanto tiempo a la comunidad LGBTQ y más que a el tema de la guerra. Entonces, él dijo, entre otras cosas, que es respetuoso de todas las creencias y que en todas las escrituras de las distintas religiones que conoce, un matrimonio es una cosa entre un hombre y una mujer. Que Rusia no va a aceptar bajo ningún concepto la degeneración de Occidente en ese sentido. Y a partir de ahí dedicó su discurso en gran medida a enfocarse en la desviación que él entiende que está viviendo Occidente y la desviación que se quiere imponer a Rusia por parte de Occidente. Es decir, él sabe que esa parte es tan importante como la otra para mantener un apoyo a sus acciones. La parte esta de la batalla cultural, por eso le dedicó en gran medida una parte importantísima de su discurso, y desde luego esas fueron las partes más emotivas. Fueron las partes más emotivas del discurso que pronunció en el día de ayer. Mientras que el presidente pues Biden, ya en Polonia, pues reitera que Ucrania jamás será vencida. Putin dijo que a Rusia no se le va a vencer en el terreno de la guerra. Es decir, que ahí lo que tuvimos fue la proclamación por ambas partes de una prolongación indefinida que parece que a nadie le interesa en estos momentos procurar una salida a ese conflicto. Entonces esa es la situación. Por eso volvimos a insistir en este discurso que pronunció el presidente Putin un año después de la guerra de Ucrania, y que es su informe sobre el estado de la nación y los aspectos en los que este hombre hizo el mayor énfasis en su exposición, en su discurso. Bueno.